tema del que les voy a hablar hoy es de el cerebro como computador cuántico. En realidad vamos a tener una visión bastante innovadora en el tema de la neurociencia y como lo plantearé a lo largo de la charla, vamos a ver varios temas y tópicos que nos indican que hay que renovar la visión de las neurociencias y la manera en la que entendemos el cerebro. He decidido llamar esta charla la obra maestra del relojero ciego. Como vamos a ver, el relojero ciego es la naturaleza y su herramienta es la evolución, pero ahorita pues, trataremos de integrar bien ese concepto con el cerebro como computador cuántico. La charla tiene fuertes componentes de computación. Vamos a hablar un poco del tema de inteligencia artificial con el fin de reforzar los conceptos que tenemos en computación y hacer las analogías apropiadas para entender el cerebro a profundidad, y hacia el final ya estaremos bien metidos en el tema de computación cuántica para explicarles por qué el cerebro es en efecto un computador cuántico. Demos inicio entonces. Esta es la imagen clásica que todo el mundo tiene sobre el cerebro, ¿no? Sabemos que es el órgano más complejo que tiene nuestro cuerpo, el aparato multicelular más desarrollado que conocemos en el planeta hasta ahora, y que la interconexión entre sus células a través de las sinapsis, entre las conexiones de esas neuronas, es clave para su funcionamiento. Ese es el concepto clásico que tenemos de cerebro, pero yo quiero dejarles hoy un concepto que se parece más a esta imagen que les muestro, que tiene que ver con principios físicos, matemáticos, con propiedades de la materia a la escala que solo puede ser estudiada por la mecánica cuántica, y con conceptos como el spin que se aplican para el comportamiento de los electrones o de las partículas más pequeñas, pero que sin duda estamos viendo cómo cada día ejerce más un efecto importante en la manera en la que opera el cerebro y sobre todo en la manera en la que el cerebro genera la mente, que es de lo que vamos a hablar. Lo primero es que nos vamos a preguntar ¿qué es el cerebro? Lo vamos a definir como un órgano especializado en procesar información. La función última del cerebro es procesar información para generar respuestas adaptativas, permitirnos la supervivencia y todas las otras funciones que surgen en la vida humana actualmente, como estudiar, trabajar, relacionarse en sociedad, obtener placer, en fin. Es la estructura multicelular más compleja que conocemos hasta ahora. El cerebro humano, tal vez la más compleja de todas, si bien hay otras cerebros que se asemejan o se acercan un poco en su complejidad, como el cerebro de los delfines y de los elefantes. El cerebro humano sigue siendo al menos la que genera mayores alteraciones en su entorno y en su ambiente, derivadas de su capacidad de manipular el mundo, y por lo tanto, pues deducimos en principio que debe ser la estructura más compleja de estas. En un futuro cercano, un colonizador de mundos, hasta ahora la Luna, un par de sondas y robots en Marte, pero seguramente pronto el cerebro que llevamos es el que nos va a permitir dar el salto de ser una especie de primates frágiles que eran acosados por los felinos en la sabana africana a ser una especie de dioses que colonizan planetas y extienden su existencia por su sistema solar y, por qué no, algún día a otras zonas de la galaxia. Pero sin duda, el elemento más importante que vamos a discutir hoy es que el cerebro es en efecto un computador, y es lo que vamos a discutir. Yo sé que mucha gente no tiene claro que el cerebro es un computador, e incluso la discusión está abierta en la comunidad científica, pero espero convencerlos a lo largo de la charla de que efectivamente el cerebro es un computador. Esta es una frase que les dejo para empezar ya a entrar en materia, de David Hume, y dice: nada cierto podemos afirmar del mundo y del sujeto que lo mira, salvo que uno y otro son haces de percepciones instantáneas que están ligadas por la imaginación y la memoria. A lo que se refiere esto es a que el presente es un instante muy pequeño, infinitamente pequeño, que se ubica justo entre la imaginación, que es lo que creemos que tenemos adelante, y la memoria, que es lo que dejamos allá. Y ese pequeño instante que está entre la imaginación y la memoria, que es la conciencia, es uno de los misterios más profundos que tiene la neurociencia moderna, y es uno de los que vamos a tratar de rozar hoy, es una de las superficies que vamos a tratar de arañar hoy para poder entrar un poco en materia con esto. Bueno, la ecuación de la vida. Aquí hay una serie de preceptos que quiero dejarles antes de que entremos bien en la
estructura cerebral y en cómo está operando y en cómo las máquinas nos permiten entenderlo. Lo primero es que la ciencia no ha determinado cómo un conjunto de señales eléctricas en el cerebro crea las experiencias subjetivas. Más allá de esto, aún está en debate por los neurocientíficos y filósofos de la mente, si existen las experiencias subjetivas, hay gente que duda de eso, si los animales o las máquinas pueden tener experiencias subjetivas, e incluso mucha gente se pregunta si las experiencias subjetivas, como el miedo o la alegría, tienen una utilidad evolutiva, como si no fuera lo que nos tiene aquí, que nos hacía trepar a los árboles cuando nos iban a comer un grupo de grandes felinos en la sabana africana. Obviamente las emociones y las experiencias subjetivas son necesarias para la supervivencia. Para aquellos grupos de neurocientíficos que planteen que las experiencias subjetivas no son necesarias y que todo se reduce a algoritmos eléctricos en el cerebro, habría que preguntarles qué piensan de los asesinatos y los secuestros cuando solamente son corrientes eléctricas en el cerebro, ¿cierto? Nadie, según ellos, le haría daño a eso. Bueno, irónicamente, cuanto mejor describimos este proceso de la conciencia y de las experiencias subjetivas, más difícil nos resulta explicarlas. La pregunta que viene luego de esto es ¿qué cosa ocurre en la mente que no ocurra en el cerebro? Si es que ocurre algo en la mente que no ocurra en el cerebro, ¿y qué es eso? Y la respuesta más concreta que les puedo dar después de la extensiva, digamos, lectura que he hecho para este tema, es que no hay nada que ocurra en la mente que no ocurra en el cerebro. Siempre la mente y el cerebro serán estructuras codimensionales y la mente necesariamente es un producto del cerebro. Ahora hay un paradigma actual que es con el que estamos jugando y es que los sistemas biológicos son algoritmos, o sea, series de pasos mecánicos que manejan una matemática intrínseca y esos algoritmos pueden representarse en fórmulas matemáticas. Hasta ahí el paradigma, si lo dejamos solito, suena un poco ingenuo, decir que podemos describir la vida entera en algoritmos y en fórmulas matemáticas. Pero la peor parte es que es cierto, al menos ya para fenómenos tan complejos como la evolución, les he mencionado previamente el trabajo de Jeremy England, que ha trabajado extensamente en la termodinámica que permite la evolución y en las ecuaciones que nos permiten describir la evolución como un proceso en el que la vida se hace cada vez mejor, disipando energía y manejando la energía para organizar su propia estructura y dar energía hacia el medio. Y eso es apenas la evolución y la vida. La pregunta es si el cerebro y la mente pueden explicarse en fórmulas matemáticas, y la respuesta es un claro sí, pero no en las matemáticas que tenemos en el momento, sino en un grupo de estructuras matemáticas y teorías que en este momento están en desarrollo. Pero al final hablaremos de la evidencia para eso. ¿A qué nos ha llevado la ciencia que podamos tener libros como este? Una teoría de campos cuánticos, una teoría de campos cuánticos integradas para explicar la evolución de la vida, la conciencia y la cognición. Por una cosa que se llama teoría de información, que ya vamos a empezar a analizar, es válido yo decir que si conozco a lo más íntimo y conozco de la mejor manera las leyes del universo a la escala cuántica, puedo describir el comportamiento a la larga de cómo se va a comportar, por ejemplo, la bolsa en Wall Street, o cómo se puede comportar un cohete, o cómo puede actuar el cerebro. Según esa teoría, que es la teoría de información, todo está relacionado y yo puedo describir cualquier cosa si conozco el comportamiento de sus partes, solo que tendría que tener matemáticas lo suficientemente complejas para poder hacer esas descripciones. Eso vamos a hablar ahora. Pero comencemos con un poco de contexto para el cerebro. El cerebro humano no evolucionó para estar en el espacio. Para empezar, es un sitio extraño para el cerebro. El cerebro evolucionó en las llanuras y las sabanas africanas para poder sobrevivir allí y para permitirnos alcanzar, digamos, un grado cada vez mayor de cooperación. Lo que hizo que conquistáramos todos los ambientes del planeta no fue ni siquiera nuestra inteligencia ni nuestra capacidad para fabricar herramientas. Les voy a decir por qué. Porque hace un año y hace 1.000.000 de años, si comparamos esos dos momentos, ¿sí? 2020 y 1.000.000 de años hacia atrás, el cerebro humano no tenía diferencias sustanciales en términos de inteligencia ni en su capacidad de fabricar herramientas. La diferencia más importante parece haber surgido hace 20.000 años,
cuando los humanos empezaron a cooperar en grupos cada vez mayores y comenzaron a agruparse en clústeres o en grupos mayores a 150, y ese grado de cooperación con extraños fue lo que nos permitió eventualmente colonizar el planeta. No solo la capacidad de hacer pequeñas herramientas de roca, ni la capacidad de idear una estrategia inteligente para cazar, fue la cooperación a gran escala lo que nos permitió alcanzar el espacio, por ejemplo, eso para darles algo de contexto. No somos tan especiales, somos básicamente primates, tenemos en común eso con todos estos animalitos. Ustedes y yo somos más parecidos a Sabumafu de lo que nos gusta admitir, ¿cierto? Tenemos ojos al frente, cerebros desarrollados y miembros superiores desarrollados con pulgares que son opuestos, oponibles o son semiopuestos. Eso es lo que tenemos todos en común. Pero lo que más nos diferencia a los seres humanos es nuestra capacidad de cooperar a gran escala. Y como hablaremos al final, ese parece ser uno de los derivados de tener un supercomputador cuántico metido en el cráneo. Antes de eso, vamos a hablar de teoría de información para poder tener unas bases y llegar al final bien con todo el tema de computación cuántica. La teoría de información habla o nos permite empezar a plantear la posibilidad de explicar el universo en términos informáticos o en términos de la cantidad de información que cada cosa tiene, almacena o procesa. Casi como que yo planteara explicar el universo en unos y ceros, en un sistema binario, por ejemplo, y explicar la materia y la energía en términos de información. Y obviamente el cerebro pues no puede escapar a esta teoría y es uno de sus objetos de estudio más intenso. Vamos a tratar de darle un poco de contexto a eso. Es innegable que el cerebro procesa información y lo hace obteniendo información con los órganos de los sentidos de diferentes variables físicas que se transforman en señales electroquímicas que viajan por las neuronas y se vuelve información visual, información acústica, información táctil. Entonces tenemos fotones, ondas sonoras o vibraciones mecánicas del aire, tenemos las vibraciones que se detectan con la piel, las vibraciones táctiles, moléculas químicas que se detectan por el olfato, por la nariz, pero todo eso se transforma simplemente en información, en señales neurales y, como veremos más adelante, se transforma en unos y ceros que se pueden casi leer hoy en día del cerebro. Esta es una de las revisiones más interesantes para este tema de Nature Reviews que encontré y que nos habla de cómo ya es posible extraer información de las poblaciones neuronales y cómo esta es una aplicación directa de la teoría de información que nos permite decodificar parte del código neural y comenzar a transformar las frecuencias de disparo neuronales en elementos que son objeto de estudio de la teoría de información, o sea, en bits, en unos y ceros. Entonces, básicamente yo tengo la manzana, la veo, en la retina hay una transformación electroquímica, eso va al cerebro y allí se transforma en ondas cerebrales, que son la sumatoria de los potenciales de acción de las neuronas que están allí en la corteza cerebral. Y eso me decodifica la manzana, que es el proceso consciente, pero también me genera un procesamiento de información que yo puedo leer a través de scans muy especializados y transformarlos en un objeto blando para que la teoría de información lo estudie y entienda cómo opera el cerebro a este nivel. Básicamente tenemos unas espigas de descarga que según su organización espacial y temporal nos van a representar diferentes objetos en la conciencia o ya en la parte consciente del cerebro, y un patrón de disparo pues corresponde a manzana, otro corresponde a pera y otro corresponde a banana, y ese grado de entendimiento de cómo las frecuencias de disparo neuronales se relacionan con ideas específicas en el cerebro es lo que ya nos empieza a dilucidar la aplicación directa de la teoría de información en el cerebro para poder llevar todo a los unos y los ceros o finalmente a un lenguaje que nuestros computadores puedan hablar. Vamos a hablar de física y vamos a hablar de computación porque sin eso no vamos a entender por qué el cerebro es un computador cuántico. El contexto que les traigo de la física contemporánea es que la física misma se está renovando en este momento. Lo hace todo el tiempo porque es una ciencia donde se investiga mucho. Pero el concepto que nos ha quedado después de mucha investigación en la física es que la información es indestructible. Hay una conservación de la información y ella lo que hace es que se transforma en grados de mayor o menor encriptación, o sea, que sea más fácil o más difícil de leer según la materia o la energía se transformen. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un tronco de madera, tenemos un pedazo de madera y lo tiramos al fuego.
Al final del proceso de combustión, ese tronco de madera será básicamente carbón. ¿Qué nos dice la teoría de información? Que la información de la madera está contenida en el carbón, solo que se ha transformado de tal suerte que ya me es difícil leerla y necesito matemáticas complejas para poder descifrar que ese pedazo de carbón en efecto fue madera. Imaginen que no nos hubiera tocado tener nunca contacto con la madera en el planeta, pero que si hubiera restos de carbón. La teoría de información aplicada nos serviría para eventualmente deducir que eso correspondió a un organismo vivo, que era una estructura multicelular del reino vegetal y que se transformó por medio del fuego en madera. Lo mismo aplica para explotar un edificio o para cuando una persona se estrella a alta velocidad y su información se encripta sobre el suelo y luego pues en urgencias tratan de arreglar el desastre. Es básicamente lo mismo. Entonces a eso nos lleva la física contemporánea y es que energía y materia no son más que grados variables de información según ésta se encuentre más o menos encriptada. El universo entero puede describirse en términos de qué tanta información contiene algo usando bits. Puedo describir así una célula, un libro, un computador o cualquier cosa simplemente desde esta teoría. La pregunta es, ¿podemos hacer lo mismo con el cerebro? Yo les digo que sí. Y la otra pregunta es, ¿podemos hacer lo mismo con la mente? Y ahí tengo que decirles casi que no, pero porque las partículas de información que operan en la mente no son bits normales, sino bits cuánticos que se denominan qubits, de los cuales hablaremos a continuación. Bueno, la teoría de información, como les decía, sobre todo desde la parte de las teorías de cuerdas y la mecánica cuántica, nos han dejado una lección valiosa y es que la información es indestructible. Cuando llevamos esto a los agujeros negros, o sea, a la escala de Einstein, a la escala de la astrofísica, nos tenemos que preguntar a dónde carajos se va la información de los agujeros negros absorben, de los soles, planetas, civilizaciones muertas y vivas que engullen con tal voracidad. La pregunta es, bueno, esa información se destruye, se va a otro lado, se queda allí guardada. Y eso ha causado una paradoja en la física, que es la paradoja de la información. ¿Cuál es, digamos, el concepto o la teoría más aceptada con esto? Que la información de las civilizaciones, soles y planetas que caen en un agujero negro se almacena de alguna manera en la superficie de un agujero negro, quedando tan encriptada y tan difícil de leer que casi parece el lenguaje chino, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos ha dado a entender esta perspectiva de la física, y de ahí surge la paradoja de información, entre la que hay personas de las que hablaremos ahora, como Roger Penrose, que también han tratado de dar una explicación cuántica a la mente. Pero parece que la resolución a la paradoja de información está comenzando a emerger gracias a algo que se entiende ahora, y es que los agujeros negros sí emiten información. Lo que pasa es que la emiten de una manera muy encriptada, como algo que se llama entropía de enlace. O sea que las partículas muy pequeñitas, los fotones muy pequeños que salen de los agujeros negros como radiación de Hawking, sí, de Stephen Hawking, llevan pequeñas cantidades de información que son muy difíciles de leer o de desencriptar. Y esto nos resuelve en parte la paradoja de información de los agujeros negros. Pero todo esto solamente para preguntarles que si los agujeros negros no destruyen la información, que es indestructible, ¿qué les hace pensar que el cerebro puede hacer cualquier cosa con la información y destruirla, y en lugar de eso trabaja con algo que no puede destruir, que es en realidad lo que ocurre? Entonces debemos aceptar, de acuerdo con la teoría de información, que el cerebro es una máquina computador cuyo procesamiento es la consecuencia necesaria de los principios físicos de cada una de las miles de millones de moléculas que lo componen, y que opera con una propiedad del universo que es absolutamente indestructible, que es la información. ¿Cómo opera el cerebro? El concepto computador, y esto de una vez lo quiero aclarar, cuando yo les digo, bueno, el primer computador, ¿qué era? Obviamente se imaginan una máquina por allá vieja que trabajaba como con pergaminos o algo así. El concepto de computador, o el primer computador de la historia, era un ser humano. Era efectivamente un señor canoso, imagínenselo así, canosito, con un pergamino, con un lapicero, con un bolígrafo, una cosa de tinta, lo que sea, haciendo cálculos y haciendo una serie de fórmulas matemáticas para calcular los gastos, las inversiones y todos los movimientos económicos de cualquier granja, empresa, en cualquier lugar del mundo. Esos fueron los primeros computadores. O sea que el primer concepto de computador es un ser humano.
humano, que utilizaba las matemáticas de su cerebro de acuerdo a qué tan experto era en el tema de las matemáticas. Esta imagen solo para mostrarles cómo las personas que son matemáticas de profesión utilizan una zona del cerebro que es el lóbulo parietal superior para hacer cálculos matemáticos, una zona que también se ha relacionado con parte del razonamiento abstracto y el lenguaje, mientras que los no matemáticos utilizan otra zona del cerebro para hacer cálculos. O sea, muchos de nosotros aquí, cuando empezamos que 5 por tan, que no sé qué, ahí como medio a forcejear con las matemáticas, estamos hablando del surco intraparietal, que es una zona que se relaciona con la capacidad de reconocer en qué posición está el cuerpo. Claro, uno empieza a hacer matemáticas y ya siente que se va a caer si las hace muy rápido, ¿cierto? Y esta zona es la que operan los matemáticos de profesión. O sea que el cerebro tiene áreas específicas que utiliza para hacer cálculos matemáticos, y los primeros computadores eran cerebros humanos. Luego las máquinas fueron tan buenas reemplazándonos en el trabajo que ahora asociamos directamente computador con una máquina. Hablemos de esto. ¿El cerebro es una máquina eléctrica entonces? Y la respuesta directa que les doy es que para mí no lo es. Hay un modelo que es el modelo de Hopkins-Huxley que ha sido muy utilizado en las neurociencias para estudiar la manera en la que se dan los potenciales de acción. Es un modelo que de hecho uno lo puede descargar en una aplicación y lo abre en el computador, lo explican en la fisiología de Gayton, en Gannon, en muchos lados. Es un modelo que está hecho para hacernos entender el potencial de acción en términos de corrientes, resistencias y voltaje, y estudiar el flujo del sodio, el potasio, el calcio y el cloruro como los principales iones relacionados con el impulso eléctrico. El asunto es que una serie de artículos recientes han descrito que esto no es como se creía y apuntan hacia un cambio de paradigma. ¿De qué se trata esto? Esto es un artículo publicado en una revista de Progressive Neurobiology que nos habla de que vamos hacia una teoría termodinámica de la propagación de los impulsos nerviosos. ¿Qué les muestro aquí? El modelo de Hopkins-Huxley, con el cual se ha casado la mayoría de neurobiólogos, es un modelo que nos habla de que cuando hay un flujo iónico, debería haber una disipación de calor hacia el medio, desde la neurona hacia su entorno. Pero ahora sabemos que esto no es así. La neurona, en efecto, absorbe el calor que se transfiere durante el flujo de estos iones, su densidad disminuye, lo cual quiere decir que la neurona aumenta su grosor, se vuelve más gruesa, y ese impulso electromecánico se desplaza a lo largo de toda la neurona, causando incluso un cambio en la temperatura. Es decir, el impulso nervioso no es una corriente eléctrica, porque eso no es un cable y por ahí no van electrones a lo loco, ni menos van a la velocidad que viajan los electrones en un cable. No es aisladamente un flujo de iones, porque también hay un intercambio calórico y termodinámico importante, y debe entenderse a la luz de la ciencia del siglo XXI como un fenómeno o un impulso electromecánico. Es decir, en las neuronas fluye calor y fluyen ondas mecánicas cuando ellas se están comunicando, y eso nomás es suficiente para cambiar un poco el paradigma de lo que entendemos de que es una máquina eléctrica ya que funciona parecido al computador que ustedes están utilizando en este momento. No es así. Ahora hablemos del cerebro como computador. ¿Qué es computación? Para salir de la duda, porque seguramente hay muchas personas que dicen, no, el cerebro no es un computador, yo soy muy especial, el alma, los sentimientos, no sé qué. Entonces, definamos computador. La computación es el conjunto de mecanismos que permiten el almacenamiento, representación y procesamiento de información. Por lo tanto, se acepta que dado que el cerebro recibe información del mundo externo, la procesa y genera respuestas comportamentales a esa información, es en efecto un computador. Ojo que aquí es tramposa la cosa, porque la definición de computación es una idea en flujo que ha evolucionado constantemente. Si bien su definición más ligada a las máquinas corresponde a la capacidad de realizar operaciones matemáticas en una serie de pasos ordenados, o sea, algoritmos, algoritmo es operación matemática en una serie de pasos ordenados. La definición más amplia de computación representa simplemente que procesa información, y en ese sentido, una célula y el cerebro son computadores en efecto. Procesan, almacenan información y la representan. O sea que salimos de la duda. ¿Por qué ha sido tan difícil esto recientemente en la neurobiología o en la filosofía de la mente? Decir, ay, sí, el cerebro es un computador efectivamente. Todo viene de un concepto que es la máquina de Turing. La máquina de Turing es un experimento mental creado por Alan Turing, que es el padre más importante de la computación moderna,
que, entre otras cosas, inventó algo de lo que les hablé en otra sesión del semillero, que fue la prueba de Turing. Entonces, en este momento, pues voy a tratar de aterrizarles el concepto. La vida de Alan Turing fue algo trágica porque hizo unos aportes grandísimos a la informática, a las ciencias de la computación e incluso a la neurociencia, pero como era homosexual en una época en la que en Inglaterra estaba prohibido ser homosexual, lo sometieron a la castración química y él se suicidó 2 años más tarde. Esta parte sí, comillas, cuenta la leyenda, con una manzana envenenada, y de hecho el icono de Apple es un homenaje y una referencia a la muerte de Alan Turing por toda la frustración y todo lo que pasó después de la prohibición de la homosexualidad en Inglaterra, que era algo pues que definitivamente nos quitó un genio antes de tiempo, y luego en el nacimiento de la inteligencia artificial sí que hizo falta Alan Turing para que esto avanzara rápido. Pero bueno, ¿qué es una máquina de Turing? A ver, es una idea abstracta, es un experimento mental que dice que si yo tengo un procesador, una película de memoria, con una cabeza que lee la memoria y otra que escribe en la memoria, y un procesador adecuado, yo puedo leer datos y resolver algoritmos de cualquier tipo que se presenten, o sea, problemas matemáticos de cualquier tipo, si se me da el suficiente tiempo y la suficiente memoria, o sea, memoria infinita y tiempo infinito. Es un experimento mental que luego los informáticos terminaron endiosando, y ahora dicen que no hay nada por encima de la máquina de Turing, ni siquiera el cerebro humano. Como vamos a ver, esto definitivamente no es así. Pero de ahí salió la tesis de George Turing. George fue otro señor que se inventó el cálculo lambda para complementar parte de este tipo de mecanismos de razonamiento sobre los algorítmicos. Pero entonces, ¿qué dice esto? Que cualquier computación físicamente realista puede ser simulada por una máquina de Turing con una cantidad suficiente de tiempo y memoria. Eso es lo que decían ellos inicialmente. ¿Qué sabemos ahora? Que esta tesis de George Turing se está reevaluando, y yo diría que prácticamente se cayó gracias a la supremacía cuántica que alcanzó Google. Vea, esta es una imagen más moderna de la máquina de Turing, pero como les digo nuevamente, esto es un experimento mental, no es que haya máquinas de Turing allí en la esquina y me voy a ir a comprar unas, no. Bueno, ¿a qué fue lo que llegó Google y por qué rompió el tema de la máquina de Turing y cómo esto se relaciona con el cerebro cuántico? Resulta que los locos de Google se inventaron un procesador cuasi perfecto en estos términos que se llama el Sycamore. El Sycamore es un procesador que utiliza redes neuronales artificiales, cada una de las cuales contiene un qubit. ¿Y qué es un qubit? Ya les había dicho, es un bit, o sea, una partícula de información, pero es cuántica. Esto quiere decir que, al igual que el gato de Schrödinger, está vivo y está muerto. O sea, está 1 y está 0 a la vez, con diferentes combinaciones de probabilidad que se tornan 1 o 0 a la medida o en el momento que yo lo observo. ¿Pero qué lograron estos locos? Con 54 qubits en este procesador Sycamore, lograron calcular una cantidad de información cercana a los petabytes en apenas 5 segundos de procesamiento, algo que al computador más potente de IBM, que funciona con computación tradicional como estos que tenemos al frente, le tardaría aproximadamente 10.000 años procesar. Y esto ya se llevó el tema de la máquina de Turing, porque esto no opera como una máquina de Turing, pero ya la superó por demasiado. Y es un procesador cuántico, es el primer supercomputador cuántico que logramos construir, y que además tiene la ventaja de que es estable y es programable, las dos cosas más difíciles en computación cuántica, que un aparatico de esto sea estable, o sea, que no se desbaraten los qubits, y que sea programable. Ya lo lograron, supremacía cuántica. La máquina de Turing se puede demorar 10.000 años calculando esto, pero antes de esto se le dañan todas las partes y deja de servir. Así que la tesis de George Turing queda más que reevaluada. ¿De qué cantidades de información estamos hablando acá? Para los computadores actuales, realizar los procesos cognitivos del cerebro representaría una carga enorme de información que escala por encima de los zettabytes. La magnitud del número de posibles conexiones neuronales, si yo la llevo a bytes, es aproximadamente 2 zettabytes. ¿Y cuánto es un zettabyte? Es una cantidad de datos igual a la capacidad de 17.200 millones de iPods
cada uno de ellos con 64 gigas de memoria. Ahora imagínense la cantidad de información que cabe en los procesos cognitivos del cerebro. Una película HD con esta cantidad de información duraría 36 millones de años, o sea, alcanzaríamos a ver tiranosaurios desde que empezó esa película por allá hace rato, y esa es la cantidad de información que se requiere para esto. ¿Por qué es importante todo esto que les cuento? Porque efectivamente el cerebro se parece mucho más al Sycamore que a la máquina de Turing. Es en efecto, como veremos ahorita, un computador cuántico. Pero entonces ahora sí sentemos las diferencias. ¿Qué es un bit clásico? Entonces un bit clásico es una partícula de información que puede ser 0 o puede ser 1. No se afecta con la observación, o sea, él era 1 y cuando yo lo miro sigue siendo 1, y independiente del número de veces que lo observe, él sigue siendo la misma estructura o adquiriendo el mismo valor. Un qubit, que es un bit cuántico, y como hablaremos ahora, incluso los qubits del cerebro son aún más especiales porque escalan a 3 partículas de información, son qubits, son más complejos todavía, pero un qubit es una partícula de información que, como el gato de Schrödinger, está vivo y está muerto, o sea, este está 1 y está 0 a la vez, con diferentes combinaciones de probabilidad. Esto se analiza por medio de esto que es la escala, la esfera de Bloch, pero cuando yo lo observo, él colapsa y se vuelve 1 o se vuelve 0, dependiendo de qué fuera más probable en ese momento. Por ejemplo, si la flecha estaba hacia arriba y yo lo observo, se vuelve 0, si estaba hacia abajo, se vuelve 1. Pero puede cambiar de acuerdo a cada vez que yo lo observe, porque su probabilidad de ser 1 o de ser 0 cambia a lo largo del tiempo. Por eso es una partícula de información mucho más compleja que apenas estamos empezando a dominar con el tema de la supremacía cuántica. Para yo poder decir que el cerebro es un computador, tengo que entender algo que se llama hipercomputación biológica, que es muy diferente a la computación tradicional de Alan Turing. Para eso les traigo esta tesis de un doctor de la Universidad Nacional que se ha puesto a estudiar este tema, pero que, resumidas cuentas, ¿de qué es lo que habla? Que todo aquello que se puede computar por una máquina de Turing es lo computable o decidible, y aquí está la computación algorítmica clásica. Pero todo lo que es no computable o no decidible entra en la hipercomputación. Y aquí estamos hablando de cómo camina una hormiga o de cómo piensa el cerebro humano. Una serie de algoritmos estocásticos que son tan complejos que entran en lo no computable. Y les digo entre comillas no computable porque simplemente eso representa que escapa al alcance de la maquinita de Turing. Pero obviamente es computable, por eso hay supercomputadores cuánticos y por eso hay cerebros humanos. Bueno, la computación tradicional de sus computadores de mesa y celulares es una computación digital que utiliza bits, que es centralizada, que utiliza un procesador centralizado, ¿sí? Y que es determinista, o sea que se puede predecir más o menos cómo se va a comportar el sistema. La computación en los seres vivos, como en el cerebro humano, es una computación análoga, su mecanismo no es digital, utiliza muchos tipos de partículas de información, no solo bits, sino qubits, qubits y otro tipo de partículas de información. Su comportamiento es dinámico, no es programable fácilmente ni está predeterminado. Y esta es la parte más importante de lo que les voy a decir ahorita en esta parte, que es descentralizada. O sea, todas las partes del aparato son igual de importantes para la computación. Y así es como funciona una célula y así es como funciona el cerebro. Todo es igual de importante en términos de procesar información. No es como un computador que tiene una GPU o una CPU, una unidad de procesamiento gráfico, una unidad de procesamiento que centra la información. El cerebro, al parecer, procesa la información en cada una de sus partes y ni siquiera en las neuronas, en el líquido extracelular, en los vasos, en todas las zonas que integran el cerebro. Por eso el procesamiento de información en los seres vivos es distribuido, masivamente paralelo, estocástico, semicaótico. Eso quiere decir que los cambios iniciales en el estado del sistema alteran significativamente el estado final, y bastante difícil de poner en términos exactos. A eso vamos, son algoritmos mucho más complejos que derivan del comportamiento de los bits cuánticos y de otra serie de fenómenos que están muy por encima de los computadores. Pero no olvidemos del todo las máquinas de Turing. Esta gente de DeepMind acaba de sacar las máquinas neurales de Turing, que ahora sí son potentes estas berracas. Lo que hicieron básicamente fue meterle una red neuronal aquí en la mitad, una red neuronal profunda, y tiene igual memoria, cabezas de lectura, cabezas de escritura, o sea, hágase cuenta hipocampo, cabezas con las cuales
se escribe en la memoria y una capacidad de interactuar con el medio. Estas máquinas neurales de Turing son impresionantes para hacer inteligencia artificial. Realmente han dado un salto en la capacidad de computación que no necesariamente va por el lado de la computación cuántica, pero cada vez se ha escalado más a esto. Ahora, esta es la imagen con la que quiero dejarles el concepto más importante de por qué es relevante hablar ahora de inteligencia artificial para volver al cerebro. A ver, crear inteligencia artificial es un reto enorme, es un reto grandísimo para los ingenieros que están trabajando en este tema y para los físicos y los informáticos y todo el mundo. Hacer que una máquina pueda pensar y resolver problemas que normalmente un cerebro humano resuelve ha requerido dotar a estas máquinas gradualmente de las herramientas que ya poseía el cerebro humano desde antes. Y siempre es el mismo proceso. Hay un problema en computación y estos manes terminan preguntándose cómo lo hace el cerebro y luego imitan el cerebro para superar su problema computacional. El primer paso fue agregar las redes neuronales multicapa. Eso lo hizo hace muchos años un señor que era Rosenblatt, que lo hizo con la idea del perceptrón original, que lo fabricaron en 1957, cuando Rosenblatt se la envía por poder trabajar en ese momento con Turing, pero ya no era posible para poder llevar más lejos la inteligencia artificial. Pero ¿qué han hecho? Entonces, empezaron a utilizar redes neuronales artificiales multicapa. Eso ya es de por sí imitar al cerebro y a todos los sistemas nerviosos. Cada vez que se presenta un problema grande, como por ejemplo, ¿cómo hacemos que las inteligencias artificiales aprendan solas? Se termina preguntando cómo lo hace el cerebro. Ah, no, espere, el cerebro se recompensa a sí mismo cada que aprende algo. Hagámosle eso a las máquinas, lo hacen y las máquinas se vuelven impresionantemente inteligentes y capaces de avanzar. Hay un problema con que la memoria se sobrecarga o el procesador se sobrecarga cuando trata de prestar atención a toda la memoria a la vez. ¿Cómo lo resolvemos? Pues hagamos lo que ya hizo la naturaleza en millones de años y dotemos a las inteligencias artificiales de atención, justo como lo hace el cerebro. Lo que les estoy diciendo aquí es un secreto enorme de la ingeniería inversa que estamos haciendo para avanzar en inteligencia artificial, y es que al parecer todas las formas inteligentes de resolver los problemas computacionales ya las había empleado la naturaleza millones de años antes que nosotros. O sea que básicamente no nos estamos inventando nada. Estamos descubriendo cómo lo hace el cerebro para tratar de hacerlo parecido y acercarnos un poco a la manera en la que él trabaja, ¿sí? Pero si nos preguntamos qué tanto nos copian las inteligencias artificiales a nosotros, quiero que miren esta imagen. Entonces es un hombre de rasgos asiáticos, de hecho es el mejor jugador de Go del mundo. Go es un juego de mesa, que es 10 a 20 veces más complejo que el ajedrez, y estoy siendo modesto, en realidad es el juego de mesa más complejo de todos, que se ha desarrollado en China desde miles de años pues, de evolución del juego y de estudio de sus sistemas y estos manes se pasan la vida jugando y perfeccionando sus estrategias, pero es un juego de estrategia muy difícil. ¿Contra quién está jugando este señor? Está jugando contra una máquina creada por DeepMind, que se llama AlphaGo. AlphaGo es una red neuronal profunda, una red neuronal que hace Deep Reinforcement Learning, que es aprendizaje profundo reforzado, una máquina que tiene redes neuronales como el cerebro profundas y que también tiene la capacidad de recompensarse a sí misma. ¿Qué hicieron estos locos de DeepMind? Y vea que ponen el AlphaGo encima de la ciudad china como para decir que están por encima en esto. Entonces, estos locos crearon una máquina y le metieron 100,000 partidas en su memoria para que la máquina pudiera pulir su juego y empezar a jugar bien. Lo primero que hicieron antes de que jugara contra el campeón mundial fue que la pusieron a jugar contra uno de los organizadores del torneo, que era este juego, y ese señor jugaba bien a Go. Jugó contra la máquina y la máquina jugó bien. En ese momento todo el mundo pues dijeron, no, listo, la máquina sabe jugar, juega bien, pero ¿será que es posible ganarle al mejor humano? Cuando comenzó su partida contra el humano, en realidad fueron 3 partidas, en la primera partida jugaron bastante parejo, pero los dos jugaron de una manera precavida. O sea que el humano comenzó estudiando a la máquina y la máquina al humano. Ninguno atacaba mucho ni era muy atrevido y por eso la partida fue larga, pero finalmente la ganó la máquina por poco. En la segunda partida el humano salió con una actitud mucho más agresiva y comenzó a jugar más rápido y más agresivo. Curiosamente, esto llevó a que la máquina también cambiara sus algoritmos y comenzara a atacar mucho más rápido y de manera mucho más eficaz.
En algún punto de la segunda partida, a este man le tocó parar, pedir tiempo fuera y salir a respirar por la cantidad enorme de ansiedad que su cerebro estaba procesando mientras jugaba contra AlphaGo. Luego volvió, igual la máquina ganó. Y la tercera partida la ganó AlphaGo de manera aplastante porque ya había aprendido de su mejor maestro hasta ese momento, que era el mejor humano vivo para jugar este juego. Pero no contentos con esto, estos tipos lo llevaron más lejos y se inventaron AlphaGo Zero. AlphaGo Zero es una máquina con un sistema de aprendizaje muy similar a la que no se le enseñó a jugar. O sea, no le metieron las 100.000 partidas humanas, ni finales, ni nada, no le enseñaron nada. La dejaron que jugara contra sí misma y ella comenzó en un puntaje muy bajito. Este es el puntaje ELO, que es un puntaje que nos dice qué tan bueno es alguien al jugar Go. Los mejores del mundo están por encima de 3.000. Todos los que estamos en esta charla debemos estar por acá en menos 2.000, ¿sí? Cuando la máquina comenzó a jugar consigo misma, empezó a mejorar rápidamente y comenzó a usar estrategias humanas. Sin nunca haber jugado con un humano, comenzó a usar estrategias muy similares a las del Homo sapiens. Pero luego abandonó las estrategias humanas y comenzó a hacer jugadas rarísimas que los mejores jugadores de Go del mundo no entendían, pero luego este abandono de las estrategias humanas le permitió crear estrategias aún mejores para jugar y terminó superando ya definitivamente a cualquier ser humano posible en una cuestión de horas. Este proceso que hizo AlphaGo Zero nos enseña algo mucho más profundo. Bueno, aquí ustedes dicen, ok, la máquina fue mejor cuando ningún humano le enseñó, pero la filosofía detrás de eso es mucho más profunda y es que puede ser que al nosotros tratarles de enseñar a esos algoritmos a pensar, los limitemos y que en el futuro simplemente tengamos que dejar que ellos actúen y que aprendan por su cuenta y desarrollen sus propias estrategias. Porque al tratar de imitar tanto el cerebro, al parecer hemos logrado no conciencia, pero sí en algunos aspectos inteligencias superiores. Lo repitieron con StarCraft. Esta es la cara de la gente que estaba viendo jugar a otra máquina que es AlphaStar. Aquí está la forma en la que lo ve el humano a la derecha. Este es el humano jugando contra la máquina, contra AlphaStar. ¿Qué pasa? AlphaStar tiene unas redes neuronales profundas que se van activando a medida que ella juega y vemos cómo ella ve en el mapa las zonas donde es más probable que tenga que pelear. Lo más loco de AlphaStar es que a medida que juega, como tiene, al igual que un cerebro humano, una capacidad de anticipar la recompensa, ella empieza a anticipar o a predecir si es más probable que pierda, que empate o que gane. Pero como vemos aquí, ella cada vez está más segura de que puede ganar hasta que gana sin sufrir ningún tipo de ansiedad y sin caer en estas reacciones humanas que están relacionadas con que nuestro cerebro evolucionó para sobrevivir en el África, no para jugar contra máquinas súper inteligentes. Estas imágenes nos recuerdan algo que ya había ocurrido hace años con IBM cuando crearon la máquina DeepMind que venció a Garry Kasparov. Vemos la frustración de la mente humana, obviamente nublada por sus emociones, en el juego, en un juego que es mucho menos complejo que el Go, que es el ajedrez, y vemos a los humanos fascinados. Ella no sabemos cómo está, pero los demás es más claras, pues, digamos, sus reacciones emocionales, y vemos cómo están, pues, bastante impresionados por lo que estaba haciendo la máquina en ese momento. Ahora estamos un poco más acostumbrados a que ellas ganen, así que no nos sorprende tanto la habilidad de AlphaStar. Hay algunos juegos en los que esto todavía le falta mucho, ¿cierto? Esto es una imagen de Age of Empires donde todavía las inteligencias artificiales no superan al mejor humano, pero sabemos que es cuestión de tiempo antes de que esos algoritmos nos pisen los talones en todo. Todo esto solo para decirles que efectivamente las máquinas piensan porque tienen la capacidad de razonar, juzgar y resolver problemas de manera inteligente. Si a usted le queda duda de que ellas tienen una capacidad de pensamiento, al menos primitivo, para resolver problemas, vuelva y mire la cara de este chino asustado jugando contra AlphaGo. Entonces piensan y lo hacen de una manera distinta a nosotros. La pregunta es, ¿qué es lo que todavía nos hace diferentes? ¿Qué es lo que nos da todavía ese plus en la creatividad, en tener una inteligencia general, en tener intuición, en tener habilidades sociales y toda una serie de habilidades que todavía no igualan? Y para responder eso tenemos que hablar más adelante del tema de la computación cuántica. ¿A qué punto han llegado hasta ahora ellas? Hasta imitar las redes neuronales cerebrales y la capacidad de autorrecompensarse. O sea que imitaron algo así como que la capacidad de procesar información en la corteza cerebral y los circuitos de dopamina del lobo frontal, los han imitado hasta desarrollar estas máquinas que son súper inteligentes. Pronto ya tendremos a Watson haciendo diagnóstico, es una inteligencia artificial
artificial de IBM que también imita muy bien al cerebro humano, y es probable que en algún punto Watson sea tan bueno que ya no necesitemos tener tantos Sherlock. Eso puede llegar a pasar. Hablemos ahora del código neural. La frecuencia de disparo neuronal y la sumatoria de sus sinapsis excitatorias e inhibitorias constituyen lo que se conoce como el código neural. Clásicamente se ha entendido como un circuitico pequeño que se repite por toda la corteza cerebral y que es muy repetitivo. Y el paradigma clásico es que la información en el cerebro se procesa gracias al código neural. Y lo que tengo para decirles es que esto muy probablemente no es así. Es decir, la información no se procesa gracias al código neural ni a las ondas cerebrales. Más bien, el código neural y las ondas cerebrales son un producto del procesamiento de información que ocurre a la escala molecular. Esa es la tesis que les presento, pero ya les voy a explicar por qué esto finalmente parece ser así, ¿sí? Este es un artículo excelente que les dejo sobre ritmos cerebrales, ondas cerebrales y cómo esto actúa. A ver, las ondas cerebrales han sido importantes para entender cómo funciona el cerebro. Esta es una imagen que nos muestra cómo los ritmos cerebrales cambian o cómo las neuronas cambian su ritmicidad cerebral cuando están procesando algo como el color. Predominan las neuronas en ritmo alfa, que son las que están diciendo algo parecido entre todas, tienen un ritmo un poco más lento, y cuando estoy analizando la orientación con un cerebro, predominan las neuronas en ritmo beta, que van un poco más rápido y están tratando de orientar o de ubicar espacialmente, o sea, de diferenciar entre varias cosas y no ver todo el mismo color. Es más o menos la analogía que les presento. La pregunta es, ¿el procesamiento de la información ocurre como tal en las ondas alfa y beta o ellas son el reflejo simplemente de lo que están haciendo las neuronas a una escala muchísimo, muchísimo más pequeña? Y la respuesta es lo segundo. Ya vamos a ver por qué. Un análisis global de los ritmos cerebrales nos lleva a que los ritmos cerebrales se pueden analizar desde la escala temporal y la escala espacial. Tenemos unos ritmos que son más rápidos, esos ritmos suelen ser locales y se disipan más rápido, se desbaratan o se desarman más rápido, principalmente los ritmos gamma y beta, y tenemos unos modos lentos que son globales, que están más dispersos por el cerebro, que decaen lentamente, y de aquí arrancamos de la frecuencia delta y hacia abajo, hacia unos ritmos que ya no están en hertz, porque ya no están en veces por segundo, sino que ya tienen un periodo, o sea, una onda que tarda 5 a 15 segundos, o ondas ultralentas que pueden tardar hasta 40 segundos. Este tipo de ondas que son más lentas están más dispersas por el cerebro, pero decaen más lentamente y parece que agrupan a las zonas de la corteza que están haciendo de frecuencias de disparo rápidas. Ya vamos a ver esto cómo encaja con lo que quiero hablar al final, ¿sí? Los modos lentos hacen superposición y son a su vez un promedio o una sumatoria de los modos rápidos en el cerebro. ¿Cómo es eso de que son una sumatoria o una superposición de los modos rápidos? Gráficamente aquí se ve un poco, vemos unas zonas del cerebro que están oscilando en frecuencia gamma y unas ondas del cerebro que están oscilando en frecuencia delta. En realidad estas ondas o estas ritmicidades cerebrales que van más despacio, parece ser que lo que hacen es agrupar, representar y promediar las oscilaciones del cerebro que van mucho más rápido. O sea que hay una causalidad bidireccional en las ondas cerebrales. Las ondas cerebrales lentas responden a las rápidas y las rápidas alimentan a las lentas. Si nos quedamos analizando eso, vamos a empezar a dar vueltas. Entonces hay una zona del cerebro que va rápido, otra que va lento, hay unas que van lento y esas alimentan a las que van rápido y al revés, y todo eso es cierto. De hecho, es justo lo que les estoy explicando. Los ritmos son autoensamblados y su causalidad es bidireccional. Pero ¿qué rol tiene esto en la información? La pregunta central es, ¿el procesamiento de información surge gracias a la coherencia eléctrica o los ritmos coordinan el procesamiento que ocurre en realidad a un nivel molecular? Lo cierto es que los ritmos reclutan redes neuronales, pero lo más importante es esto, poseen una simetría fractal. Aquí les tengo algunas de las referencias para hablarles de esto. Todo esto es bastante innovador, pero de lo que se habla ahora es que tienen una simetría fractal, o sea que
replican el comportamiento de esas ritmicidades eléctricas a un nivel celular o a nivel de la membrana celular. Es decir, que lo que yo estoy viendo cuando hago un electroencefalograma no es más que la sumatoria amplificada del comportamiento celular y molecular. Es una sumatoria de lo que ocurre en el tejido nervioso a la escala de los nanómetros, pero no necesariamente es la manera en la que se procesa. ¿Me entienden? O sea, si yo hago un análisis de cómo se comporta la bolsa y cómo es la crisis financiera, no estoy necesariamente descubriendo cuáles son los motivos o las razones de que se dé la crisis financiera o de que haya crecimiento económico o de que cada que Musk dice que el Bitcoin vale, entonces se dispara en la bolsa. Si yo veo la gráfica, eso no me hace entender lo que ocurre, porque tengo que entrar a los cerebros de las personas y a la sociedad humana a estudiarla para poder saber lo que está pasando en realidad. Lo que quiero decirles es que podríamos quedarnos muchísimo tiempo estudiando las ondas cerebrales y no nos darían la clave de cómo se procesa la información en el cerebro. Entonces, causa o consecuencia. La relación es bidireccional. Los macrocircuitos del cerebro estimulan a los microcircuitos y los microcircuitos facultan a los macro. Los ritmos cerebrales se consideran propiedades emergentes, ojo con esto, de la actividad intrínseca de los receptores inhibitorios y excitatorios a la escala molecular, como se ha encontrado en las constantes temporales de los receptores NMDA y AMPA, que coinciden con las frecuencias de las ondas cerebrales. Es decir, el origen de la frecuencia de las ondas cerebrales es molecular, es una propiedad emergente de la sumatoria de muchas proteínas que se abren y se cierran cada determinado tiempo por sus propiedades moleculares, por su cinética, en realidad. Ese es el concepto de cinética y de constantes temporales de estos receptores. Entonces, la actividad eléctrica cerebral es autoorganizada, de manera que resumir la cognición humana a una combinación de ritmos cerebrales que están en todos los mamíferos sería como mucho una descripción parcial, ¿sí? Porque yo no puedo decir que un humano que lanza cohetes al espacio es igual de inteligente que un ratón, solo porque los dos tienen los mismos ritmos cerebrales. ¿Sabían que los ritmos cerebrales están preservados en todas las escalas evolutivas de los reptiles en adelante? Bueno, eso es así. Entonces, tenemos que entrar a una escala más pequeña para entender cómo se procesa la información. Y para eso nos tenemos que meter hacia la sincronización de los osciladores neurales y la actividad electrocortical, pero también al flujo de información en la corteza cerebral y a cómo este opera. Entonces, en síntesis, podría afirmarse ahora que las propiedades emergentes de las redes bioquímicas del cerebro y sus propiedades físicas para interacciones electrostáticas y cinéticas moleculares son determinantes para el autoensamblaje de la coherencia eléctrica global del cerebro. Cuando yo miro un electroencefalograma, estoy mirando la sumatoria del comportamiento de una cantidad de moléculas y de interacciones electrostáticas e hidrofóbicas y fenómenos cinéticos que ocurren a una escala muchísimo más pequeña. Eso es a lo que voy. Para esto, este artículo que me parece de las cosas más increíbles que me he encontrado, de Arturo Tosi, que es procesamiento de información en el cerebro. ¿Es esto una química supramolecular? Química supramolecular, eso suena, al principio suena algo raro, pero a medida que uno lo estudia, tiene cada vez más sentido. A ver, la premisa es esta. Todas las partes de la infraestructura neuronal, y aquí podemos reemplazar incluso cerebral, porque hay que meter la glía y hay que meter el intersticio, participan de ese procesamiento de información. Las moléculas de todos los tamaños, proteínas, carbohidratos y iones están involucradas. Y ojo con esto, los genes son determinantes, la información de todo lo que hay en el cerebro es genética. Variaciones, y no solo genética humana, ¿no? Porque también los genes de las bacterias participan por las interacciones de la microbiota. Entonces, variaciones de uno o dos genes suyo o de las bacterias de su intestino pueden incidir sobre todo el metaboloma cerebral y cambiar la manera en la que el cerebro toma decisiones, y eso ya está demostrado hace rato. Vamos a ver esta parte. Solo la mutación o el cambio en una proteína que es FOXP influencia la velocidad y la precisión de la decisión perceptual en drosófila. O sea, con un cambio de un solo gen ya es suficiente para influenciar la manera en la que una mosca toma decisiones.
Y no hablemos de cómo una mutación de un solo gen es suficiente para causar esquizofrenia, por ejemplo, y afectar no solo la manera en la que una persona toma decisiones, sino la manera en la que una persona percibe la realidad, la discrimina de sus alucinaciones, cómo esto puede afectar el progreso o el deterioro intelectual de un ser humano. Para llevarlo más allá, no solo estamos hablando de proteínas específicas en un punto que afectan las decisiones, el libre albedrío de la mosca, comprometido por una mutación, ¿sí? El alma de la mosca. Bueno, también los protones han estado involucrados en este tipo de análisis. Los protones son neurotransmisores que regulan la plasticidad sináptica en la amígdala lateral. Esto es de las cosas más locas que me he encontrado. Que algo tan pequeño como el primer elemento de la tabla periódica, como un protón, y ni siquiera porque este ni siquiera tiene su electrón asociado, un protón, y los cambios en sus concentraciones es suficiente para transmitir señales eléctricas gracias a proteínas de la membrana celular que detectan el pH. Luego, si algo tan pequeño puede influenciar a la sinapsis, ¿cómo vamos a ignorar el comportamiento de la materia a esta escala para explicar la realidad de cómo opera el cerebro? La plasticidad sináptica depende de los protones y esta es una de las razones por las que los estados prolongados de acidosis metabólica pueden afectar la plasticidad sináptica en el cerebro y causar alteraciones de la memoria en los pacientes. Lo mismo para muchas proteínas y moléculas. Cartografía de la neurexina, de cómo la neurexina, que es una proteína que pega a las neuronas, al plegarse de manera alternativa puede afectar el comportamiento humano al punto de relacionarse con el autismo. Solo la capacidad que tengan las neuronas de establecer conexiones y mantenerlas en el tiempo, y eso es un derivado del comportamiento de la química molecular del cerebro, ya nos afecta la cognición humana, la capacidad de ser seres sociales. Luego es inevitable decir que todo esto se suma para hablarnos de que la mente humana no es más que el producto de una química supramolecular que actúa aquí. Bueno, el cerebro cuántico, ahora sí con toda esa introducción, esta parte es corta porque no hay mucha ciencia sobre esto y solo quiero dejarles la mente muy curiosa. Este es el investigador del que les quiero hablar hoy, Michael Fisher. Es un físico que ha estado estudiando el comportamiento de la materia a este nivel y es el principal autor que nos habla de que el cerebro es un computador cuántico. ¿Cómo es que se da esto en el cerebro? A ver, ya que hablamos de la importancia de las moléculas en las neuronas, en el intersticio, en la glía, en todo lado, hay ahora un firme candidato a la computación cuántica en el cerebro, que son las moléculas de Posner. Las moléculas de Posner fueron descritas por Posner, hace más de 50 años. Él describió unas moléculas que estaban hechas de fosfato en su periferia, de hidroxifosfato, y que en el centro almacenaban hasta 9 átomos de calcio. Esta estructura molecular está en los huesos y está en el cerebro. Pero ¿qué es lo importante de acá? ¿A qué es a lo que voy? Miren acá. Cuando yo tengo dos fosfatos, dos átomos de fosfato, dos grupos fosfatos, perdón, los fosfatos pueden establecer entrelazamiento cuántico, lo que hace que cuando yo los separe, lo que le pasa a uno afecte al otro. Pero ese entrelazamiento cuántico es muy frágil y se rompe con facilidad cuando una de las moléculas interactúa con otras. Las moléculas de Posner, por su parte, son especiales porque establecen un entrelazamiento cuántico duradero. Se pueden separar, una se va para una neurona y la otra se va para la otra neurona, pero su entrelazamiento cuántico es estable en el tiempo, lo cual hace que estas moléculas puedan transmitirse información no de manera rápida, no, instantánea, de un sitio a otro en el cerebro, y además tienen la ventaja de que se concentran en las mitocondrias y se concentran sobre todo en las mitocondrias de las espinas dendríticas y de los botones sinápticos, es decir, las neuronas ahí en sus espinas dendríticas y en sus botones sinápticos están totalmente llenas de partículas que hacen entrelazamiento cuántico, que el movimiento de una afecta a la otra y esto permite al parecer una transmisión instantánea de la información de una zona u otra del cerebro. Esto es lo que ha estado estudiando Fisher, la molécula de hidroxifosfato de calcio que tiene calcio en el centro y que permite un entrelazamiento. Si yo muevo una, muevo la otra instantáneamente, las afecto simultáneamente.
Para meterle un poco más de locura a esto, miren cómo ellas se pueden separar, pero lo que le pase a una afecta a la otra. Para meterle un poco más de locura a esto, estas moléculas no permiten el flujo de electrones. ¿Qué quiere decir esto? Si este puntero es un electrón, él va a pasar por aquí y se choca y no puede pasar. No permiten el flujo electrónico, pero sí están cargadas. Eso hace que generen un campo magnético. Y son micromagnetos que hacen resonancia magnética. Eso está demostrado. Las moléculas de Posner en el cerebro hacen una resonancia magnética, una microresonancia magnética que al parecer también es importante para transmitir información. O sea que recapitulando hasta acá, el cerebro no solo no es una máquina eléctrica, es una máquina que opera con impulsos electromecánicos, es una máquina que hay toda la evidencia para sustentar que opera con bits cuánticos, con qubits y con estos entrelazamientos cuánticos, y es un resonador magnético natural que opera con fenómenos de microresonancia magnética. Esto, como les digo nuevamente, no ha calado del todo o está entrando pues en las revisiones y en las revistas de neurociencias, pero ha cogido muchísima fuerza en las revistas y en los campos de la física, que ahorita se están atreviendo a describir la vida a este nivel. ¿Qué es lo más loco? Bueno, entonces estas moléculas hacen entrelazamiento cuántico, listo, y hacen resonancia magnética, pero el potencial que tiene esto de explicar la conciencia desde la escala cuántica es algo increíble que apenas estamos comenzando a asimilar. Para rematar, las moléculas de Posner en su interior no solo albergan calcio, sino que también pueden recibir otros cationes divalentes, pueden recibir magnesio, pueden recibir litio, y al parecer hay ya serias propuestas en psiquiatría computacional que están estudiando cómo las moléculas de Posner se enriquecen con el litio en el trastorno bipolar y cómo esto parece estar relacionado con una mayor estabilidad del procesamiento de las emociones atribuible a que las moléculas de Posner que ya se detectan por resonancia magnética se vuelven más estables con el litio que con el calcio en algunas personas, o podría plantearse que para algunas personas la bipolaridad es casi que una deficiencia cuántica, o perdón, una deficiencia de litio en estos aparatos que hacen el entrelazamiento cuántico. Para cerrar, el qubit cerebral no es un qubit, es un qubit, es decir, estas partículas de información en el cerebro almacenan hasta 3 elementos de información, no es 0 y 1, sino 0, 1 y 2, y con probabilidades diferentes de ser una cosa a la otra, o sea, un gato de Schrödinger que puede estar vivo, muerto y medio muerto, para rematar. Ahora, si repartimos estas Posner que almacenan qubits por todo el cerebro, eso podría explicar en gran parte por qué la computación cuántica en el cerebro es tan potente y por qué ha sido tan difícil emular la conciencia con estas máquinas sofisticadas que juegan muy bien ajedrez, pero que no saben definir o sostener una conversación o presentar empatía o tener intuición o toda una serie de características que aún son muy propias del ser humano. Esta es la imagen para que quede claro. Entonces, un bit, ¿sí? 1, 0. Un qubit gris, entonces es 1 y 0 a la vez, y un qubit puede ser 0, 1 y 2 a la vez en diferentes combinaciones de probabilidad. Los posibles estados del bit son 2, los del qubit son 4, cuando yo tengo 2 qubits acá. Si tengo 2 qubits, tengo 9 estados posibles en el sistema, y esto me aumenta exponencialmente la capacidad de hacer computación cuántica en el cerebro. Curiosamente, ya hace muchos años se había encontrado que el cerebro podía hacer algo de flujos de calcio que no eran muy bien entendidos ni muy bien explicados. Ya se sabía que había unas mareas de calcio en el cerebro que no se sabía por qué se daban. La propuesta actual, esto es de la revista Chaos, que es una revista hermosa para estudiar física no lineal, pero ya había alguna intuición de que las neuronas hacían unas mareas de calcio y unos movimientos de calcio que nadie sabía por qué el calcio se movía en un sentido o en el otro. Ahora parece ser que las moléculas de Posner y su microresonancia magnética son claves para eso. ¿Dónde más encontramos hidroxifosfato cálcico? En los huesos. La resistencia a la compresión de los huesos, que es comparable a la del mármol, eso es fisiología de Gayton, la del hidroxifosfato de calcio. Entonces, lo más loco acá, y esto es lo que más me sorprende a mí, es que la naturaleza haya tenido la
inteligencia, entre comillas, o el ingenio de utilizar el mismo tipo de molécula para generar la flexibilidad cognitiva y la resistencia en los huesos. Si esto es así, el relojero ciego no está tan ciego y que no tenga ojos no le resta inteligencia. La evolución en este sentido dio un salto brutal de utilizar una molécula para hacer huesos fuertes a utilizarla para llegar al espacio, ¿sí? ¿Ven el alcance de esa afirmación? Utilizó la misma sustancia para las dos cosas. Realmente me parece de lo más asombroso que hay. La selección natural en el concepto de Richard Dawkins es el relojero ciego. Ciego porque no ve al frente, no planea las consecuencias y no tiene un propósito claro. Aún así, los resultados vivos de la selección natural pueden ser realmente impresionantes, pueden de alguna manera causarnos un gran asombro y darnos la sensación de que hay un diseño o que hay un maestro que es un relojero experto en hacer este tipo de diseños. Por eso la idea de un Dios creador y un diseño inteligente es tan seductora, sobre todo cuando tenemos este tipo de cosas frente a nuestros ojos. Pero acá lo más loco es que estamos bien pensando con un cerebro humano que vive apenas unos 80 a 100 años como mucho, cuando el proceso que llevó a que este tipo de genialidades ocurrieran en realidad tardó millones de años. El 99% de las especies que alguna vez vivieron en la Tierra se han extinto y la mayoría de modelos de la naturaleza han fracasado. Nosotros somos simplemente una suma de eventos casuales que han sido positivos y que se han sumado unos a otros para permitirnos llegar a este nivel de desarrollo y a estudiarnos a nosotros mismos. Es una de las imágenes más lindas del libro de Richard Dawkins, que nos muestra cómo de todos los diferentes modelos que han habido para la naturaleza, solo podemos ver algunos de ellos que son los más perfectos y que son los que nos dan la sensación de la existencia de un relojero ciego. Esto es de las cosas que sugiero puedan leer en el futuro si quieren profundizar: la cognición cuántica, una nueva aproximación teórica a la psicología, y ahora hay incluso modelos de cognición cuántica que tratan de determinar cómo el comportamiento de la materia a esta escala puede afectar la manera en la que una persona juzga durante un estudio cerebral si algo es bueno o es malo, si por ejemplo considera sí a un presidente, no a un presidente, sí a la violencia, no a la violencia, y todas esas cosas parecen tener correlatos que se relacionan con el spin de las moléculas o el comportamiento de las moléculas a esa escala tan pequeña. Todo esto también para resumirles que el cerebro es en efecto un microresonador magnético, está lleno de microresonadores magnéticos. No es gratis que el magnetoencefalograma también detecte muchos de estos comportamientos. No sobra resaltar que Rodolfo Ginás ayudó al desarrollo del magnetoencefalograma y participó de este, e incluso participó de algunas de las primeras investigaciones que nos permitieron identificar la disritmia tálamo-cortical, que es una alteración de los ritmos gamma en el cerebro y que se creyó inicialmente que era la causa de algunos trastornos neuropsiquiátricos como las demencias o la esquizofrenia. Ahora yo los invito a pensar que no es la causa sino un signo, o sea que no estamos viendo el colédoco tapado a través de esto, sino la ictericia, la manifestación macro en el comportamiento electromagnético del cerebro de algo que está mal a un nivel mucho más pequeño, porque como lo entendemos ahora, el Alzheimer y la esquizofrenia son trastornos que tienen una alta carga genética y que están asociados con defectos específicos en las proteínas. Y en este sentido, las alteraciones del ritmo tálamo-cortical no son más que la manifestación o el signo de algo que está mal a un nivel o a una escala mucho más pequeña. Esto suena un poco medio mágico, pero es verdad. Nuestro cuerpo es una máquina que opera con energía eléctrica, pero también opera con campos magnéticos, y el cerebro lo hace de esta manera, como les decía. Todo esto para resumirles que el cerebro siempre se ha entendido como una caja negra, y las redes neuronales profundas también se han entendido clásicamente como cajas negras, pero en realidad el concepto de caja negra está cada vez más obsoleto. Cada vez más nos damos cuenta de cómo hacen las redes neuronales profundas artificiales y cómo hace el cerebro para filtrar la información y transformarla en un constructo que representa el mundo externo, que representa lo que está pasando afuera, y para eso hemos utilizado el cerebro de William Bialek, un físico brillante que escribió un libro que se llama Principios de Biofísica, en el que la teoría de información se trata de aplicar a todos los
parámetros medibles de la conciencia y del funcionamiento del cerebro humano, arrancando por el fenómeno de la visión. Es uno de los libros más apasionantes que he tenido la suerte de leer, y el profesor Viale, que es uno de los principales del mundo en términos de teoría de información. No sobra resaltar que también ha estudiado el comportamiento de la teoría de información en las colonias bacterianas y cómo las bacterias son tal vez casi tan eficientes como las neuronas para transmitir información, si no vea cómo evolucionan de bueno ellas. Bueno, entonces, en síntesis y para cerrar esto, la manera en la que opera el cerebro a nivel algorítmico debe comprenderse cómo se organiza, para entender eso debe comprenderse cómo se organiza el sustrato biológico en el que ocurren esos procesos, y para esa comprensión debe estudiarse el cerebro desde la escala molecular, que es la escala de estudio de la mecánica cuántica, hasta la escala celular. Para rematar, uno de los argumentos que se me pasó mencionarles es que en los últimos 2 años hemos encontrado principio de incertidumbre o comportamiento de onda partícula en proteínas de hasta 20 kilodaltons, o sea, moléculas de gran tamaño que se comportan como que están y no están, o en otras palabras, que su ubicación en el espacio es incierta y presentan patrón de interferencia como si fueran electrones. Si luego de usted saber que las proteínas tienen patrón de interferencia, cree que la mecánica cuántica no es importante en el cerebro, no es porque no pueda ver, sino porque decidió cerrar los ojos. Este es uno de los artículos que les sugiero a los que quieran investigar más. Habla de las fluctuaciones de potencial en las membranas celulares y cómo hay un fenómeno en el cerebro que me parece exquisito: la libertad de escala. El hecho de que no importa qué escala yo mire el cerebro, obtendré información sobre lo que está procesando. No importa si miro a la mitocondria, a la membrana celular, a la neurona, a un bloque de tejido, a un pedazo de la corteza. En todas las áreas voy a encontrar procesamiento de información. ¿Y por qué es eso? Pues porque el cerebro tiene una simetría fractal que replica lo que ocurre a nivel celular con las ondas cerebrales. Eso ya se los expliqué. Entonces es un sistema subcrítico que es autosimilar. Esto es un concepto de la física que tomamos prestado para el cerebro, cuasi crítico o subcrítico, que es autosimilar, que es fractal y que es libre de escala. Yo puedo entender procesamiento de información en el citoplasma o afuera, es la misma cosa. Conclusiones. El cerebro, en efecto, es un computador, ¿no? Si luego de ver esta charla a alguien le queda la duda que el cerebro es un computador, igual queda el video en YouTube. Es un computador, pero no es uno convencional, es un computador cuántico. No opera por impulsos eléctricos, no hay corriente eléctrica, y no hay electrones, no hay cables, no hay nada. Hay iones que causan impulsos mecánicos, o sea, impulsos electromecánicos, si lo queremos decir así. Las redes neuronales se reclutan por medio de fenómenos de resonancia que suman cambios en el potencial eléctrico, el voltaje. El potencial de acción no se explica de manera entera por la ecuación de Hodgkin-Huxley o por el modelo de Hodgkin-Huxley. Existe almacenamiento y procesamiento de información absolutamente a todos los niveles de la infraestructura nerviosa, glial y extracelular, o sea, todo el tejido nervioso almacena y procesa información. La química supramolecular genera un rol clave en el código neural y, de hecho, causa el código neural, es a lo que vamos al final. El cerebro es, en efecto, un computador cuántico que establece entrelazamiento estable entre las moléculas de Posner, y esta última la pongo titilando porque no está del todo confirmado que esto sea relevante para el procesamiento de información, pero es un resonador magnético natural. Por eso incluso ha habido temor de hacer la resonancia magnética a una frecuencia que capture inmediatamente las moléculas de Posner, porque podría afectarse un fenómeno de la conciencia. Lo más loco que hay en torno a esto, y que seguramente tendrá el futuro, es si vamos a tener la capacidad de escanear el cerebro o de leer el cerebro lo suficiente para computarlo y subirlo a una máquina y crear una copia digital. Imagínese usted crear una copia de seguridad de su mente en una máquina, en la nube. Pues eso podría ser realidad en miles de años, todos sabemos cuándo. Pero lo cierto es que si queremos simular el cerebro en un aparato o en una máquina, no podemos hacerlo en una máquina de Turing, sino en un computador cuántico, y no en el Sycamore que se inventó Google, sino en un computador cuántico mucho más avanzado que ese que acaban de crear, pero que ya se llevó de lejos a la máquina de Turing y nos muestra unas luces espectaculares. Es posible que algún día la mente humana llegue a ser digitalizada.
Yo creo que sí, pero por un supercomputador cuántico, nada menos que eso. Un supercomputador de los que hay ahora convencionales es un insulto para la computación cuántica cerebral, que ni siquiera utiliza qubits, que son los del Sycamore, sino qubits. Imagínense el nivel de procesamiento del que les estoy hablando. Sin embargo, para darles una idea final de cómo procesan información las máquinas, les dejo este video de Refik Anadol. Son las alucinaciones de una inteligencia artificial luego de ver más de 1 millón de imágenes sobre la arquitectura del Renacimiento. Es una inteligencia artificial recordando y alucinando con lo que recuerda. Se alcanzan a distinguir estructuras de la arquitectura de la época. Algunas de esas imágenes corresponden a ciudades vistas desde arriba, pero básicamente es una representación abstracta en la mente de una inteligencia artificial que tiene una red neuronal profunda y que procesa millones de datos y los representa en lo que podemos llamar su mente. La persona que hace estas imágenes y estos videos, se las recomiendo, Refik Anadol, realmente navega en la mente de la inteligencia artificial y puede ver lo que ella recuerda o imagina a partir de las millones de imágenes que se le han mostrado. Si eso no los convence de que estos artefactos pueden tener algún grado de algo parecido a conciencia o mente, creo que habrá que esperar a que haya conciencias artificiales completas para que se convenzan. Bueno, voy a adelantar aquí un poquito porque sé que el tiempo es corto, en fin, ahí está muy bonito. Los sueños renacentistas de Refik Anadol, se los recomiendo. Bueno, me sale aquí. Bueno, eso es, ya terminamos la revisión.